En este video vamos a estar hablando de dos conceptos muy importantes que son la educación financiera y la cultura financiera. Son dos conceptos que a veces utilizamos como sinónimos, pero la realidad es que hay diferencias entre esos dos conceptos. En este video vamos a decir qué es la educación financiera, qué es la cultura financiera, cuáles son sus diferencias y por qué son tan importantes. Para poder hacer esto, que para nosotros es sumamente importante en la vida de las personas y en la vida de las empresas, vamos a iniciar, para poder entender su importancia, hablando un poco acerca de la realidad económica financiera en México. Primero vamos a hablar sobre las familias mexicanas. La realidad en México sobre lo que son las finanzas personales es que es preocupante. ¿Por qué? Porque la vida financiera de las familias son angustiosas, literalmente, y con muchos contratiempos, es decir, imprevistos, pero adversos, negativos. Esto se debe a que normalmente hay dificultad para poder cubrir sus pagos, no pueden hacer sus pagos, cubrir sus pagos, hacen mal uso de los productos financieros. Estos productos fueron concebidos para ayudarnos, pero debido a que nosotros no los entendemos ni cómo funcionan, muchas veces ese producto, en lugar de ayudarnos, nos perjudica, pero no por el producto, sino por la forma en que lo utilizamos. Esto obviamente nos lleva en muchos casos al sobreendeudamiento y por eso muchas familias van a tener que trabajar muchos años, si no es que toda su vida, para pagar sus deudas, que lamentablemente ni siquiera hay activos involucrados. Por lo tanto, van a estar pasando durante muchos años su valor patrimonial a favor del intermediario financiero. Por eso es angustiosa y llena de contratiempos. Pero, ¿qué podemos decir de las empresas? Bueno, vamos a referirnos a las empresas medianas y pequeñas que conocemos como pymes. Vamos a hacer a un lado las empresas corporativas porque ellos sí tienen educación financiera y tienen cultura financiera, pero las pymes, se ha demostrado que las empresas pymes siempre presentan debilidades financieras. Vamos a decir por qué. Miren, estas empresas pymes son tan importantes en México que llegan a producir más del 50% del Producto Interno Bruto y generan la mayor parte del empleo en México. Sin embargo, estas empresas en promedio general llegan a vivir 7 años y medio y algunas, que es el 25%, solamente 2 años. El punto es, ¿cómo es posible que estas empresas, siendo tan importantes para la economía mexicana, vivan tan poco tiempo? ¿A qué se debe? Como dijimos, a las debilidades financieras. Por ejemplo, ¿qué presentan ellos? Demora en sus pagos, generan morosidad ante los intermediarios financieros, lo cual hace más caro el crédito. Hay falta de inversión o cuando se realiza inversión, realmente son inversiones no bien evaluadas, ¿verdad? Que terminan con la estabilidad de la empresa. Hay falta de política de reinversión de utilidades, lo cual los hace dependientes del crédito. Hay desconocimiento del entorno de su sector donde se desenvuelven y también del entorno económico. No se comprende, no se entiende. Y algo importante también es que hay falta de capital, es decir, no hay financiamiento, no encuentran fuentes de financiamiento y no las encuentran no porque no las haya, sino porque las mismas empresas no son sujetos de crédito, es decir, no están en condiciones para que se les preste dinero. Y cuando se les llega a prestar, se les presta a altas tasas de interés. Esta es la realidad en México. ¿Y por qué? ¿A qué se debe esta situación? Porque tanto a nivel familiar o personal y a nivel empresarial, nivel pyme, no se tienen los suficientes conocimientos de economía. Y por ende, al no tener esos conocimientos de economía, es muy difícil comprender lo que son las finanzas para tomar buenas decisiones financieras. Eso es lo que pasa. ¿Por qué esto es así? Bueno, porque
las dos ciencias o las dos disciplinas utilizan otras disciplinas para poder comprender, enfocar y estudiar lo que está pasando en un país, tanto a nivel empresa como también a nivel familiar. Por ejemplo, la economía hace uso de las matemáticas, de la estadística, de la historia y de la sociología. ¿Para qué? Primero, para detectar los problemas económicos que se gestan en una sociedad humana y luego estudia cómo resolverlos. Claro, entenderlos y luego cómo se pueden resolver. Como esto está involucrado principalmente el dinero dentro de la economía, bueno, pues hay una ciencia específica para estudiar el dinero, que son las finanzas. ¿Y qué ciencias o disciplinas se basan las finanzas para poder ayudarse? Pues la economía, la estadística, la contabilidad, la administración. Cuando se tienen las nociones necesarias de acuerdo al nivel que se requiera de economía, eso es como dijimos, nos permite a nosotros poder aplicar y poder tomar decisiones financieras adecuadas. Obviamente, conociendo al nivel que decíamos, pues estas disciplinas que aquí se engloban, ¿verdad? Tanto en la economía como en las finanzas. Para poder explicar esto, vamos a valernos de dos definiciones de economía. Una que tiene que ver con la economía personal o la familiar, y otra que tiene que ver con la economía empresarial. Por ejemplo, la economía se enfoca en el comportamiento de las personas, es decir, de los hábitos, de las costumbres, obviamente que tienen que ver con el dinero, y su reacción y su interacción ante ciertos hechos, hechos económicos y financieros, que muchos de ellos no son favorables. La economía estudia su reacción de por qué se meten en problemas y por qué no pueden resolver sus problemas ante esos hechos que se les presentan y que obviamente tienen como resultado pues ciertos efectos en su entorno. Es decir, no es algo que pues no pasa nada, no, sí pasa y muchas veces pasa de forma dramática en términos financieros. Esto nos hace comprender entonces que la economía tiene cosas que enseñarnos, cosas que ayudarnos a comprender y entender. ¿Y qué podemos decir respecto a las empresas? Bueno, la economía estudia cómo las empresas utilizan sus recursos limitados para producir, distribuir bienes y servicios desde necesidades básicas humanas hasta lo que es el comercio internacional. Y obviamente tienen una incidencia directa en la vida de las personas. Pero notaron ustedes que dijimos, o en la definición dice recursos limitados, es decir, las empresas no se pueden poner a gastar el dinero como cualquier cosa. No es posible. Esto no es posible y por lo tanto tienen que aprender a cómo van a administrar ese recurso limitado que es el dinero para poder invertirlo, que muchas veces se llega a obtener del mercado financiero. Por eso hay que buscar la mejor alternativa de inversión de acuerdo al modelo de negocio y tratar de conseguir el crédito o el financiamiento en las mejores condiciones que a mí me convenga, no al banco, pero para eso yo lo debo de entender. Obviamente esto va a tener una repercusión en la vida de la gente. ¿Por qué? Porque a través de ellos es que yo voy a vender y yo voy a obtener los ingresos que requiero para poder mantener una empresa en marcha. ¿Qué es el que me ayuda a mí a comprender y entender que tengo recursos limitados y ver cómo puedo utilizar de la mejor manera ese recurso porque es limitado y se puede terminar? Pues es la economía, sí, es la economía. Por esa razón es importante que lo tengamos presente. Lamentablemente, las personas, tanto a nivel familiar como a nivel de empresa, no se entiende este punto, no se comprende y no se ve como una necesidad. Y muchas veces cuando se llega a comprender y se trata uno de meter en estos asuntos económicos, es cierto, es árido, es una disciplina árida y nos damos por vencidos. Pero es importante que se entienda y se tengan las nociones de economía
necesarias de acuerdo al nivel económico financiero en el cual yo me desenvuelvo. Pero no es algo del cual podamos nosotros prescindir. No es posible. Y aunque muchas empresas han vivido así, muchas familias han vivido así, la historia indica que no puede ser así. De hecho, nosotros podemos decir lo siguiente: cuando uno no sabe de economía, vive en un mundo irreal, en un mundo virtual, en un mundo de ensueño, y toma sus decisiones basada en todas las percepciones que ese mundo irreal, virtual y de ensueño nos están indicando. Y no vemos la realidad de ese mundo que nos permita ver la realidad de nuestras propias finanzas. Y tomamos decisiones que van en contra de nuestra propia salud financiera, porque no vemos ese mundo real, sino vemos un mundo irreal. Para poder ilustrarlo, vamos a hablar un poquito brevemente sobre una película que yo creo que la mayoría conoce, que se llama Matrix. Matrix es una película que se hace comprender que los personajes que salen al principio de la película pues están viviendo en un mundo muy común, de hecho común para nosotros. Pero el argumento de la película trata de que debe el personaje principal de la película entender que ese mundo al cual está acostumbrado y por el cual toma decisiones es irreal. Y de hecho, cuando él lo comprende, lo entiende, no lo acepta. Le es muy difícil aceptarlo y quiere aferrarse a ese mundo irreal. Por lo tanto, hay necesidad de que se le explique, pues, que lo que conoce es virtual, no es real. Vamos a ver una porción de esta escena, de esta película, para que podamos ver este punto en particular. Sí, la escena está hablada en inglés, pero hay subtítulos en español, así que vamos a pasarles esta porción. This is the construct. It's our loading program. We can load anything from clothing to equipment, weapons, training simulations, anything we need. Right now, we're inside a computer program? Is it really so hard to believe? Your clothes are different, the plugs in your arms and head are gone. Your hair has changed. Your appearance now is what we call residual self-image. It is the mental projection of your digital self. This isn't real. What is real? How do you define real? If you're talking about what you can feel, what you can smell, what you can taste and see, then real is simply electrical signals interpreted by your brain. This is the world that you know. The world as it was at the end of the 20th century. It exists now only as part of a neural interactive simulation that we call the Matrix. You've been living in a dream world, Neo. This is the world as it exists today. Welcome to the desert of the real. Pues esta es la parte de la película donde se le dice: has estado viviendo en un mundo de ensueño, en un mundo que no es real. Y pues bienvenido a la realidad. Para un servidor, esta película se me hace muy similar a lo que llega a suceder cuando una persona no conoce o no sabe de economía y ve un mundo, pero cuando aprendes economía, ves realmente el mundo real. Comprendes y entiendes mejor las cosas y entiendes de que el mundo financiero donde todos nos desenvolvemos, sean como familia o como empresa, pues es un mundo hostil. No es un mundo amigo, no. Es un mundo hostil en la cual uno tiene que aprender a tomar decisiones y aún así nos vamos a equivocar.
pero lo que se trata es de tomar las decisiones lo más acertadas posibles y que las no acertadas sean las menos posibles. Así que a veces, y eso es lo que queremos ahorita decir, a veces no queremos desprendernos del mundo irreal y queremos seguir manteniéndonos en ignorancia sobre aspectos económicos y pues seguimos tomando decisiones sobre un mundo de ensueño y no un mundo real, que es hostil. ¿Por qué decimos esto? Bueno, miren, vamos a ejemplificarlo. Vamos a pensar en el caso de una persona, una familia. ¿En base a qué toma sus decisiones financieras? Es decir, tiene ingresos y esos ingresos los utiliza para poder satisfacer sus necesidades, ¿verdad? Generales. Pero, ¿sobre qué basa sus decisiones? ¿Sabe sobre qué? Sobre las promociones de las tiendas, sobre la publicidad que se escucha, sobre necesidades virtuales, es decir, necesidades que nos crean las empresas y que nosotros no las creemos que sí son necesidades y que gastamos nuestro dinero porque creemos que sí son necesidades que si no las cubrimos nos vamos a morir. Se toman en cuenta a deseos, es decir, a situaciones totalmente subjetivas. Se toman en cuenta en base a los medios de comunicación, porque cada quien tiene su canal favorito o su red favorita, o se toma en función de las marcas, o también en base a un sentimiento de pertenencia, que muchas veces, con tal de pertenecer a cierto nivel social, gastamos nuestro dinero de forma inadecuada cuando en realidad no estamos en condiciones financieras para poder tener ese nivel de vida. Y obviamente nos vemos presionados por la sociedad. ¿Qué dice la sociedad que es lo mejor y qué es lo que tenemos que comprar? Aunque muchas de estas tienen que ver con algunos aspectos de conceptos, fenómenos y principios económicos y financieros, no está basado en la situación financiera del consumidor, sino de lo que le dicen que es mejor, y es el error. Ese es su mundo irreal, como lo vemos en estas ilustraciones. ¿Qué hay con respecto a las empresas? Bueno, las empresas toman su decisión principalmente en cuanto a lo que se refiere a los empresarios. Los empresarios tienen muchas veces no claras las cosas y toman decisiones que muchas veces son totalmente subjetivas. Por eso, normalmente en las empresas familiares o empresas que quieren cotizar en las bolsas de valores, les obligan, y de hecho es un requisito, establecer un gobierno corporativo que haga que las empresas tomen decisiones objetivas y para beneficio no solamente de los accionistas, sino de todos los participantes que están involucrados o en el entorno de una empresa. Pero el empresario no ve eso, toma sus decisiones de acuerdo a su enfoque. ¿Cuál es su enfoque? El mercado, la competencia, lo que hace o no hace el gobierno, ¿verdad? Pero en realidad, aunque estos aspectos son importantes, no es lo más importante, no es lo esencial, sino cuál es tu situación financiera. Muchas veces se piensa que porque tenemos una profesión, quizá una licenciatura, una maestría, un doctorado, entonces todo nos va a salir bien. No, la realidad es que no. Y hasta a veces personas que tienen maestría o doctorado, sus finanzas personales son desastrosas. ¿Y qué pasa? Cuando vienen las crisis nos damos cuenta de la verdadera situación de la empresa. Salen a relucir todas las debilidades financieras que muchas veces en las crisis ya es tarde poder tratar de resolverlas y por eso llegan a durar tan poco tiempo. Y muchas veces el empresario piensa que por el que el modelo de negocio que tiene es exitoso, por eso va a tener éxito y siempre le va a ir muy bien. La verdad es que no. Puedes tener un modelo de negocio apropiado, pero si no administras financieramente bien el recurso económico, vas a quebrar. El modelo de negocio por sí solo no te va a dar el éxito. Y luego basamos nuestras decisiones en lo que el banco nos dice, que es un banco que por años hemos estado ahí. A lo mejor ni siquiera es el mejor banco donde deberíamos de estar, pero ahí ha sido la rutina, ¿no? Y muchas veces podemos decir que en la mayoría de los casos ni los que trabajan en las sucursales conocen bien los productos financieros, no saben cómo son, tienen desconocimiento y basamos nuestras decisiones en lo que esos ejecutivos nos dicen.
Pónganlos a prueba algún día y pregúntenles y van a ver que no les van a poder responder y van a tener que ir a hablar al corporativo o de plano van a mandar al gerente con toda la instrucción habida y por haber innecesaria para poder darles una respuesta. Pruébenlo. Por lo tanto, las empresas toman decisión en función de todos estos elementos que también tienen relación con ámbitos o aspectos económicos y también financieros, pero no se toman sobre la condición real financiera y económica de la empresa, sino de ese mundo irreal, porque no se tienen nociones de economía. Por tal razón y por esta cuestión, debemos entender que como personas físicas o como empresas, somos agentes económicos. ¿Qué es un agente económico? Bueno, un agente económica o económico es toda persona natural o jurídica que participa en la economía desempeñando cualquier clase de actividad económica. ¿Esto qué quiere decir? Que nosotros no podemos pasar por alto el entorno económico, porque este nos va a afectar, porque somos agentes económicos y estemos conscientes o no, participamos y desempeñamos un papel al realizar alguna actividad económica, sea como persona física, sea como persona moral, empresa o como cualquier individuo que tiene su familia. Por esa razón, no podemos evitar tener que enfrentar todo lo que es el entorno económico. ¿Y a qué nos estamos refiriendo? A fenómenos económicos, a leyes económicas, a decisiones financieras, a funciones financieras, a principios financieros, categorías económicas, conceptos económicos, porque somos agentes que económicos. Y esta ilustración marca que es hostil, ¿eh? Los demás agentes económicos están esperando a que te equivoques para que ellos puedan tomar tu lugar. Por eso tienes que tener mucho cuidado, o tanto como empresa, como empresario, o como persona con tu familia. Para ilustrarlo y poder entender esto, queremos decir así, ¿no? Esto, miren. Pensando en leyes físicas, ustedes ven aquí a un alpinista que tiene una serie de equipamiento, ¿verdad? Una serie de accesorios y obviamente este alpinista pues ha sido capacitado, o sea, capacitado, imagínense, estar a 50 o 100 metros de altura o más y estar tratando de llegar a la cima de esa montaña. Pero él no va a violar la ley de la gravedad, la respeta, la conoce, la sabe, por eso tiene esos accesorios, por eso se ha capacitado, porque conoce la ley de la gravedad, que es una ley física, y sabe que si se cae, pierde la vida. Por lo tanto, no va a ir en contra de esa ley. La conoce, la comprende y por eso se prepara. Así también nos afectan, queramos o no, las leyes económicas. Y por eso debemos conocerlas, por lo menos las que nos van a afectar, ¿verdad? Es cierto que una persona física como yo, con mi familia, posiblemente no tenga que enfrentar una situación empresarial, ¿no? Pero a mi nivel lo voy a tener que hacer. Y a nivel empresarial, pues es todavía más complicado, pero hay que hacerlo. Necesito conocer esas leyes económicas. Y ¿saben qué? En realidad, nosotros vivimos esas leyes, aunque de alguna forma no estemos conscientes de ello. Son como algunas leyes químicas. ¿Se acuerdan ustedes de cuando aprendimos en química, cuando se le echaba o se le ponía azúcar al agua, que nosotros la revolvíamos y se nos enseñaron que en ciertos eh, ¿cómo se llama? Espacios intermoleculares, se mete el azúcar, ¿no? Nosotros vemos a nuestros ojos que se está desapareciendo. No, no se está desapareciendo, se está metiendo en esos pequeños espacios intermoleculares. Y la prueba de ello es que si yo tomo de esa agua, me va a saber dulce, ¿verdad? Y eso también me ayuda a entender cuando ya se saturó, es decir, si le sigo yo revolviendo y le sigo echando azúcar, y le sigo revolviendo y ya no se disuelve, quiere decir que todos esos espacios intermoleculares ya se acabaron y entonces ya saturaste el agua. Ahí estás aplicando leyes químicas.
pero tú no lo sabes. Bueno, así pasa en la economía. Tú estás aplicando leyes económicas, pero no estás consciente de ello. Aquí lo importante es que sí tienes que estar consciente de ello. Digo, si pensamos en un diabético que le esté echando azúcar al agua, pues debe de entender y comprender que eso le puede hacer daño y va a tener repercusiones adversas. Por eso es importante que las conozca. Bien. Pero, ¿qué queremos decir? Esas leyes que no podemos evitar, tenemos que conocerlas para no violarlas, porque si no nos va a hacer, no, nos vamos a hacer un daño. Y además comprender que las hemos estado usando, pero sin darnos cuenta. Ahora lo que queremos es entenderlas, conocerlas. De esa manera, entonces estaremos en mejor situación. ¿Qué es entonces lo que tengo que hacer para ello? Bueno, pues los dos conceptos de los cuales hemos querido hablar en este video. La educación financiera. ¿Qué es la educación financiera? La educación financiera es un proceso, es decir, tarda o pasa tiempo, para asimilar información y herramientas que permiten a las personas analizar y comprender lo que está asimilando y que obviamente pueda tomar una decisión que por supuesto va a tener un efecto favorable o no favorable. Por lo tanto, la educación financiera es un proceso de asimilar información y herramientas. ¿Y qué sería entonces la cultura financiera? Bueno, estas ya son habilidades, conocimientos y prácticas de esos conocimientos y habilidades que uno posee para que así lo apliquemos en nuestra vida. Lo apliquemos porque lo sabemos, de lo que saben. Por lo tanto, la educación financiera es un proceso de asimilar información y herramientas, y la cultura financiera es la habilidad de poner en práctica ese conocimiento y esas herramientas que yo ya conozco y que puedo aplicar. ¿Esto qué significa y por qué hay diferencia? Porque yo puedo tener educación financiera, mas no tener cultura financiera. Porque puedo tener esos conocimientos, pero no aplicarlos. Necesitamos esa educación financiera para poder tener una cultura financiera, es decir, llevar a la práctica lo que conocemos sobre finanzas. Vamos a tratar de explicar este proceso de educación financiera de la siguiente forma. La gente que estudia pedagogía estudia estos 4 niveles de aprendizaje, vamos a llamarlo así, que son 4 niveles. El cuarto nivel es aquel que no sabe, que no sabe. O sea, es la ignorancia completa. Un tercer nivel es el que no sabe que sabe. Es decir, es una persona que de alguna forma no sabe que tiene ciertas habilidades, ciertas condiciones, porque tiene esa habilidad, pero no las conoce. El siguiente nivel es el que sabe que no sabe. Por lo menos este ya sabe que no sabe. Y que obviamente, ¿qué tiene que hacer? Saberlo, entenderlo, pero por lo menos está consciente. Y el primer nivel es el que sabe que sabe. Es decir, yo sé que tengo ese conocimiento. Esto básicamente es la educación financiera y todos nosotros en este ámbito económico financiero estamos en estos niveles, aunque tengamos maestría y aunque tengamos doctorado, podemos caer en estos niveles. ¿Cuál es el único nivel aceptable en economía y finanzas por estar en un mundo hostil financiero y económico? El 1. Los demás no son aceptables. Cuando nosotros llegamos al primer nivel, podemos decir que estamos en condiciones y con la capacidad de discernir, entender, comprender, tener la capacidad de pensar que resulta en perspicacia. ¿Perspicacia qué es? Ver más allá del obvio, ver más abajo de lo superficial, es decir, no quedarnos con el mundo irreal, sino ir al mundo real, que me va a permitir a mí tomar la mejor decisión. Que recuerde, nos vamos a equivocar, o sea, de antemano se lo digo, nos vamos a equivocar. El punto es equivocarnos lo menos posible. Y por eso es importante tener educación financiera. Ya
La cultura vendrá dependiendo, pues, de la idiosincrasia de cada persona. Hay que saber que esto que estoy diciendo aquí lo enseñan en la primaria en Alemania y en algunos otros países nórdicos. Es una materia de primaria. Aquí no. Por eso nosotros somos los que tenemos que esforzarnos por hacerlo lo mejor posible. Por lo tanto, para concluir, la economía estudia entonces cómo la sociedad humana usa recursos escasos con los que cuenta para satisfacer sus necesidades. Con esto les estoy diciendo que muchas cosas que ustedes desean como personas físicas no las van a poder comprar nunca, a menos que vayan generando un patrimonio que les permita, y aún así no lo van a poder. Solo el 7% de la población de este país sí puede, porque son muy ricos, son de nivel socioeconómico alta, muy alta y alta, ¿verdad? Son los que pueden hacer lo que quieran porque tienen todo el dinero de, pero todos nosotros los demás tenemos que aprender a utilizar ese recurso escaso para satisfacer necesidades ilimitadas. ¿Cómo le hacemos? Tenemos que ver cómo usamos ese recurso porque es limitado, se va a acabar. No lo podemos usar indiscriminadamente. Por lo tanto, en la red encontramos este esquema donde nos ayuda a comprender un poquito más, ya un poquito aplicado a las dos ciencias, lo que es la economía y las finanzas. Por ejemplo, la economía es desde una perspectiva general, ¿sí? Algo general. ¿Qué nos habla sobre producción, consumo? A veces si estamos en una empresa estamos del lado de la producción. Si estamos del lado de como persona física, estamos del lado del consumo, de la oferta y la demanda, que es un medio para establecer los precios, la inflación y la recesión, cómo interactúan, ¿verdad? ¿Qué relación tienen? En términos generales, eso es una perspectiva académica. Pudiéramos decir que esto aplica a la educación financiera, es la comprensión de ciertos conceptos. Y de esta manera podemos pasar a las finanzas, que es una perspectiva concreta. ¿Por qué? Porque nos habla de cómo optimizar los recursos porque son escasos, nos hablan del dinero, del flujo de efectivo, nos hablan sobre el análisis de inversión, de invertir el dinero. En pocas palabras, es una perspectiva práctica, es decir, aplicarlo. Por eso, el que sabe de finanzas, o que el que es financiero, vamos a decirlo así, tiene que saber lo esencial o lo necesario de economía. Y el economista tiene que saber lo esencial o lo necesario de finanzas. Son dos disciplinas, dos ciencias que trabajan juntas para que podamos tomar las mejores decisiones y nos permiten estar en el mundo real, saber el mundo real. Por lo tanto, si lo vemos como concepto, qué son las finanzas como concepto? Pues las finanzas es una rama de la economía. Tiene que ver con cómo se obtiene y gestiona el dinero. ¿Cómo lo tienes? ¿Cómo lo obtienes y cómo lo administras? El conjunto de actividades que una empresa o persona deben llevar a cabo, deben para la acumulación de riqueza. Y no estamos hablando de codicia, estamos hablando de tener un patrimonio que te permita cubrir las necesidades de tu familia, las necesidades básicas. Vivimos en un mundo capitalista, en un país capitalista, una república con tres poderes, que tiene una economía de mercado, de libre mercado, de capitalismo, y por lo tanto es importante generar un patrimonio, tanto a nivel familiar como a nivel empresa. Está relacionado precisamente con el patrimonio o el capital, ¿verdad? Que hay que formarlo. Y obviamente estudia los mercados de dinero, es decir, los mercados financieros, porque todos tenemos interacción con ellos. De hecho, desde el punto de vista económico, el dinero es una mercancía, así como el jitomate, así como el alimento, la ropa, los muebles o lo que quieras, las pantallas, son mercancía, pues el dinero también es mercancía y tiene un costo y debo conocer ese mercado. También habla sobre cómo obtener recursos, además de mis ingresos, cómo puedo obtener recursos a través de los mercados financieros y las formas de ahorrar y las formas de invertir cuando llegamos a tener excedentes que son necesarios desde el punto de vista
de finanzas. Por eso aquellos que dicen, como personas físicas, que no tienen la costumbre de ahorrar, están mal, están equivocados. Tienen que aprender a ahorrar y, por supuesto, a invertir ese ahorro. Y ese básicamente es el concepto de las finanzas. Por lo tanto, las finanzas se pueden dividir en tres, pero nosotros nos vamos a enfocar en dos. Finanzas corporativas, que son las empresas, finanzas personales, que son a nivel familia, y las finanzas públicas, que tienen que ver con el Estado, ¿verdad? La administración pública a nivel federal, el Estado, el municipio, etcétera. ¿Qué son básicamente las finanzas corporativas? Muy brevemente, se centran en las decisiones monetarias o de inversión que toman las empresas, análisis de oportunidades de inversión, evaluación de la viabilidad económica de la empresa en términos de rentabilidad, uso de herramientas, y subrayamos uso de herramientas, métodos y modelos de análisis para la toma de decisiones, y el objetivo fundamental es maximizar el valor de la empresa para sus accionistas. Esas son las finanzas corporativas en términos así muy resumidos. ¿Y qué serían las finanzas personales? Es la capacidad de generar ahorro por parte de individuos o familias. Capacidad de generar ahorro. El uso del dinero para cubrir nuestras necesidades, pero de manera inteligente, no en base a un mundo irreal, sino en base a un mundo real, en base a conocimiento económico y financiero. La obtención de recursos financieros adicionales a través de las entidades financieras para cubrir otras necesidades, como una casa, por ejemplo, un préstamo hipotecario. Hay que tener la capacidad. Y también incluye las decisiones de inversión de los excedentes de recursos financieros que se dan a través del ahorro. Por esta razón, debido a esto, y esperemos que les haya sido interesante y útil, que reflexione en lo que acabamos de decir hoy, esperemos que lo hayamos podido entender. Este es un caso práctico breve que quiero decir, ¿no? Miren, una persona que gana 46,000 pesos, gasta 43,470 en el año, vamos a suponer. Eso significa que esta persona que gana esa cantidad pudo ahorrar 2,530 pesos, es decir, el 5,50% de sus ingresos. A eso se le llama superávit o también se le llama ahorro. Eso significa que de cada peso que gana, se gasta 95 centavos y ahorra entre 5 y 6 centavos. Por lo tanto, eso le da la capacidad de ir atesorando y generar un patrimonio. Pero que hay una persona que gana 32,000 pesos y que se gasta los 32,000 pesos. Bueno, pues ahí no tiene ni superávit, ni déficit, ni ahorro, ni desahorro. ¿Por qué? Porque se gasta todo su dinero. No hay ahorro, no hay desahorro, no hay superávit, no hay déficit, ¿no? Está en punto de equilibrio. Por lo tanto, el porcentaje de ahorro o de superávit es 0%. Eso significa que de cada peso que gana, ese peso se gasta y por lo tanto no tiene ningún superávit ni tampoco ahorro. Pero hay otra situación que se ocurre en la economía, que es en la mayoría de los casos. Una persona que gana 18,000 pesos, pero gasta 18,990 pesos. Ah, caray, ¿cómo estuvo eso? Es decir, está gastando de más 990 pesos que no gana. Eso significa que está generando un déficit o un desahorro por 990 pesos, lo cual representa el 5,50% de sus ingresos, pero en negativo. ¿Eso qué significa? Que de cada peso que gana, se gasta ese peso y 6 centavos adicionales, por lo tanto, queda a deber 5 centavos. Y caray, pues ¿cómo? ¿Han visto ustedes en el estado de cuenta que de repente aparezca menos 400 pesos? No, eso no puede ser posible. En la vida real eso no es posible. Eso sale por la deuda, por el crédito. El que gasta más de lo que gana, lo cubre con crédito. Y esa es una actividad malsana. ¿Y por qué hace eso? Porque toma sus decisiones en un mundo irreal, sea persona física o sea una empresa, créanme que es así. Esa es la regla.
Por lo tanto, si tenemos problemas financieros, no es un asunto de ingresos. Aunque ahorita sí vimos que el que tenía más ahorraba y el que tenía menos no ahorraba, no es el punto. El punto no son los ingresos. El asunto es el mal manejo del dinero o la mala gestión o la mala administración del dinero. Ese es el punto. Así que el punto no es cuánto gane, sino que lo sepa administrar. Y para eso necesita conocimientos de economía y necesita conocimientos de finanzas a su nivel. Por esa razón, aquí en Semest vamos a estar publicando videos que precisamente estaremos hablando de algunas herramientas, modelos, métodos, conceptos, a veces lo estaremos explicando, tanto en términos de finanzas corporativas como también en términos de finanzas personales, y pues lo estamos anunciando de por qué es importante. Por supuesto, no dejaremos de hacer los otros videos que tienen que ver con nuestra participación como consultoría financiera y que tiene que ver con variables macroeconómicas, política monetaria y algunos otros asuntos, petróleo, etcétera. Pero sí ahora estaremos iniciando ciertos videos que tengan que ver y que concienticen, que ese es nuestro deseo, tanto dentro de lo que son las finanzas corporativas como las finanzas personales. Así que bueno, para nosotros es un tema muy, muy interesante. Nos apasiona mucho este tipo de información, este tipo de ciencias, y por eso es que las queremos promover y le hemos hablado el día de hoy de ellas. Esto es base. No es momento de que me digan en dónde invierto mi dinero, en dónde compro mi coche, en dónde, bueno, a lo mejor dónde voy a estudiar, a lo mejor sí va a ser importante, pero no es momento de ver dónde invierto dinero. A veces te preguntan, oye, ¿cuál es la mejor inversión? Esa pregunta es bien intencionada, pero está mal hecha, porque lo que puede ser una buena inversión para mí, para ti puede ser una mala inversión, ¿verdad? Y por lo tanto debo conocer otros ámbitos y aspectos de mi persona o como empresa que están involucradas ciertas leyes o ciertos conceptos económicos y financieros, y que eso es lo que te van a ayudar a comprender pues cuál es la mejor inversión. Pero a preguntar así, que pues cuál es la mejor inversión, así, dígame usted, pues a lo mejor son CETES, pero a lo mejor no son los CETES, a lo mejor es comprar divisas, o a lo mejor es comprar bitcoins, o a lo mejor es comprar acciones en el mercado de valores. Depende de muchos aspectos. Y eso es lo importante que debemos comprender y entender. Y si vas a comprar una camioneta o vas a comprar una casa, pues cuál es la casa que mejor se adecua a tus finanzas, no a lo que te quiera vender el vendedor, válgame la redundancia, de la casa o del coche. Hay que tomarlo en cuenta. Y de estos conceptos estaremos hablando más adelante con otros videos. Por lo pronto, agradecemos que nos hayan visto y que hayan pues disfrutado, si es así lo que les parece, de esta información que creemos nosotros bastante reveladora. Así que pues agradecemos, ¿verdad?, esta situación. Les invitamos a que se suscriban, por favor, ¿verdad?, si les pareció interesante, y por supuesto también a que nos regalen un like. Por supuesto, pueden compartir con otros este video, nos dará mucho gusto. Por lo pronto, les deseamos lo mejor y nos estaremos viendo para la próxima. Que la pasen bien y que estén